Lorna Byrne, Ángeles de mi cabello, narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 2. Como ya dije antes, nuestros ángeles están ahí para ayudarnos, y cuanto antes empieces a reconocer su existencia, antes comenzarás a percibir su influencia en tu vida. Los ángeles están a tu lado desde siempre, deseando que te des cuenta de que se encuentran ahí. Quieren que sepas que hay muchas cosas más en tu vida de las que parece. No avanzamos por este mundo en solitario. Todos tenemos un cuerpo humano, pero todos y cada uno de nosotros también poseemos un alma que está conectada a Dios. Los ángeles también están en contacto con Dios. En cuanto pronunciamos su nombre, le estamos permitiendo actuar. En otras palabras, le permitimos actuar para que nos permitan actuar a nosotros. Dios nos ha concedido el libre albedrío, y los ángeles no van a interponerse en nuestro camino. Si le pedimos que se marchen, si le comunicamos que no deseamos su ayuda, Dios y los ángeles se apartarán a un lado, pero no se separarán completamente de nosotros, sino que esperarán a nuestro alrededor. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que te dirigías a algún sitio y has tomado el camino de la derecha en lugar de ir a la izquierda? En lo más profundo de tu ser sabías que deberías haber ido a la izquierda y más tarde te has arrepentido de no haberlo hecho. Eso se debe a que tu ángel te ha estado susurrando al oído, diciéndote que deberías haber tomado el camino de la izquierda, pero tú no lo has escuchado. Los ángeles se encuentran a nuestro alrededor, invisibles, esperando a prestar su ayuda, pero para ello es necesario que la solicitemos. Cuando lo hacemos, le damos permiso para que nos ayuden y al mismo tiempo conseguimos que la conexión entre nosotros y nuestro ángel sea más fuerte. Ahora me doy cuenta, después de tantos años, de que soy una intérprete entre los ángeles y las personas, y como tal, a menudo estos solicitan mis servicios para que interceda por ellas. Aunque debo desempeñar mi papel particular, todos tenemos la capacidad de pedir a los ángeles que nos ayuden en cualquier momento. Con frecuencia les pido que ayuden a mi familia. Cuando era pequeña, las cosas no fueron fáciles para nosotros. A los 6 años, mamá había tenido 3 hijos más, 2 niñas, Helen, Eifa, y un niño, Barry. Así que éramos 5 hermanos. Además de eso, mamá a menudo caía enferma y tenía que ir con frecuencia al hospital. Cuando estaba ingresada, la familia se dividía y se repartía entre los parientes. Yo contaba con 4 años cuando mi hermana mayor, Ima, y yo nos quedábamos por primera vez con una tía, Mary. Ella vivía con su marido y sus 3 hijos a poca distancia de mi casa. Aunque no nos separaba un abismo de miles de kilómetros, para mí aquello era un mundo aparte. La primera vez que vi su casa, pensé que aquel lugar era un palacio. Me parecía enorme comparada con nuestro hogar. Todo lo que había en ella me parecía lujoso y fascinante. Y además, era un lugar cálido, mientras que nuestra casa casi siempre estaba húmeda y fría. Allí podía correr con los pies descalzos, sobre mullidas alfombras. La comida era increíble, pues servían cantidades ingentes de alimentos, sobre una mesa preciosa adornada con tazas y platos a juego, cuyo aspecto era tan delicado que me daba miedo romperlos. Cada comida era como un festín, puesto que había muchos alimentos donde elegir. Un día
Me preguntaron si prefería una fritura para desayunar y no podía creer lo que me ofrecieron. Salchichas, huevos fritos, lonchas de embutidos, pudín negro, tomates y tostadas, todo para mí. No tenía que dividirlo ni compartirlo como en mi casa. Pero lo mejor de todo era el cuarto de baño. Tenía una bañera llena de agua caliente hasta el borde. Me sentía como una princesa. Aquella fue la primera vez que me di cuenta de lo pobres que éramos. Mientras estábamos en casa de mi tía Mary, los padres de mamá vinieron a visitarnos y me pidieron que me pusiera mi mejor vestido, un traje de color azul grisáceo con un adorno fruncido en el pecho. Siempre me complacía enormemente llevar vestidos y aquel era uno de mis favoritos, así que estaba encantada de ponérmelo. Solo había visto a mis abuelos unas cuantas veces y siempre me sentía muy tímida ante ellos. Los dos eran muy altos y me daba la impresión de que me encontraba delante de dos gigantes. Además de ser grandes, la abuela también era muy gruesa y caminaba ayudada por un bastón porque unos años atrás había padecido una apoplejía. Algunas veces mamá se recuperaba y si el clima era bueno, solíamos salir a disfrutar de un picnic en el parque de Phoenix, un enorme espacio abierto que se encontraba en las afueras de Dublín, donde había ciervos y todo tipo de cosas asombrosas. El parque estaba aproximadamente a 3 kilómetros de distancia de casa, así que podíamos ir caminando hasta allí sin demasiados problemas. Un domingo, cuando yo tenía 7 años, nos dirigimos todos juntos al parque. Papá empujaba una bicicleta con todas las cosas cargadas en el asiento trasero y mamá llevaba a mi hermano pequeño, Barry, en un viejo cochecito para bebés. Ima y yo íbamos paseando y mis dos hermanas pequeñas, Helen e Aoife, a veces caminaban y otras veces se sentaban en el cochecito con las piernas colgando. Disfrutábamos de un estupendo picnic, consistente en sándwich de tomate y jamón y algunas manzanas que habíamos tomado del jardín de los vecinos. Papá encendió un hornillo y preparó té dulce para todos. Después del almuerzo, jugué al fútbol con mis hermanas y luego estuve paseando sola entre los enormes y viejos árboles. Me gustaba jugar en la arboleda de aquel parque. La energía que desprendían aquellos árboles, aunque no todos, hacía que me sintiera atraída hacia ellos. Noté que me invadía una sensación maravillosa y mágica que me arrastraba hacia un árbol, como si se tratara de un imán. Solía jugar con los árboles, corriendo alrededor de ellos hasta que la energía de uno en particular me atrapaba y luego me escapaba de él. Podía entretenerme con ese juego durante horas. Aquella tarde mis hermanos se acercaron y me preguntaron qué estaba haciendo. Yo me limité a decirle que estaba jugando y no me molesté en explicarles nada, pues no lo habrían entendido. Al final de aquella tarde estábamos agotados de tanta carrera y deseábamos llegar a casa para disfrutar de la cena. Pero antes de que dobláramos la esquina en dirección a la carretera de nuestra casa, donde se ubicaba nuestro hogar, me di cuenta de que algo iba mal. Dos ángeles de gran tamaño avanzaban por la calle en dirección a mí y me di cuenta por el modo en el que se aproximaban de que había sucedido algo terrible. Cuando llegaron hasta donde me encontraba, me pasaron un brazo alrededor del cuerpo y, mientras avanzaba por la carretera, me dijeron que el tejado de nuestra casa se había desplomado. Aquella noticia me conmocionó terriblemente.
Cuando llegamos a casa me quedé horrorizada con lo que vieron mis ojos. Una gran parte del tejado se había venido abajo. Mi padre trató de abrir la puerta, pero le resultó imposible, y cuando la forzó con el hombro, una nube de polvo salió del interior de la estancia. Dentro del edificio nada resultaba reconocible, ya que todo estaba lleno de escombros. Cuando el tejado se vino abajo, hizo que todos los techos se desplomaran. Para la mirada de una niña, la casa estaba completamente destrozada. Recuerdo que pensé, ¿dónde vamos a dormir ahora? Nos encaramamos por encima de los escombros y, para mis pequeñas piernas de niña, cada pedazo de hormigón o de piedra supuso una enormidad. Había polvo por todas partes y todo estaba roto en 1000 pedazos. Todos los muebles, todos nuestros juguetes, todas las cosas preciosas que guardaba mamá. La vi llorar mientras iba recogiendo las cosas del suelo y me quedé de pie, conmocionada, mirando cómo papá y mamá trataban de salvar algunos objetos. Recuerdo que mamá recogió una pequeña jarra de leche de color marrón oscuro que estaba decorada con una franja color crema mientras decía: «Esto es lo único que ha quedado de una sola pieza». La jarra era todo lo que quedaba de sus regalos de boda. Tenía muy pocas cosas y ahora lo había perdido todo. Todavía recuerdo cómo las lágrimas inundaban sus ojos. Aquello también me hizo llorar. Todos lloramos, salvo mi padre. Él nos dijo que no nos preocupáramos, que haría todo lo posible para que todo volviera a la normalidad. De alguna manera mis padres consiguieron ordenar un poco la casa y papá arregló una parte del tejado, de tal modo que pudimos dormir allí aquella noche, aunque resultaba muy peligroso. Me dormí pensando en lo terrible que era que nuestra casa se hubiera venido abajo, y me pregunté, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Nos habíamos convertido en unos sin techo, y papá también había perdido su trabajo. Capítulo 3. Una escalera hacia el cielo. Afortunadamente, mi prima Niti acudió a nuestro rescate. Vivía en una enorme casa de su propiedad, aunque apenas era una niña. Un par de años atrás, a los 16 años, había heredado la casa familiar tras el fallecimiento de sus padres. No recuerdo bien cómo fue el acuerdo. No sé si pagábamos un alquiler, pero lo cierto es que nos fuimos a vivir con ella a su casa, situada en los suburbios, en el lado norte de Dublín. Al principio me sentí muy desdichada por tener que mudarnos, ya que me encantaba mi casa, pero cuando llegué a su casa de mi prima y vi el enorme jardín y las espaciosas habitaciones que tenía la casa, me sentí muy feliz. Y, lo más importante de todo, aquella casa era segura y sabía que nunca se vendría abajo. Contaba con 3 dormitorios en el piso de arriba y, lo que era un auténtico lujo, un aseo y un baño dentro de la vivienda. En el piso inferior había una enorme y encantadora cocina en la parte trasera del edificio que daba al jardín, una sala de estar y el dormitorio de Niti, que probablemente al principio había sido un comedor. La casa contaba con un jardín que a mí me resultaba mágico. Desde entonces, ningún otro jardín me ha parecido tan grande. Allí vivimos multitud de aventuras. Incluso había una montaña de heno y cuando se celebraba una fiesta de cumpleaños, se solían esconder dulces en su interior. Cuando mi padre tenía tiempo, cultivaba verduras, hileras e hileras de verduras de todas las variedades imaginables, incluyendo guisantes, que nos encantaba hacer explotar.
y también preparó enormes lechos para las fresas.